Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de derecho y el tema que vamos a tratar el día de hoy son los salarios mínimos. En este sentido podemos conceptualizar lo que es el salario mínimo como la mínima parte de la remuneración que un empleador está obligado a pagar a los asalariados por el tiempo efectuado durante determinado tiempo. Se ha establecido por parte de lo que es el gobierno el salario mínimo para proteger a los trabajadores del pago indebido por parte de los patrones, por lo que de esta manera lo que se hace es que ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso y que se pague un salario mínimo a todos los que tengan un empleo y necesiten esta clase de protección. También se consideran los salarios mínimos como un elemento integrante de lo que son las políticas que están destinadas a superar lo que es la pobreza y a reducir la desigualdad, incluyendo la disparidad que existe entre los hombres y las mujeres. La finalidad de los salarios mínimos se ha ido transformando, ya que ya no se considera simplemente como una herramienta de política que es aplicable de forma selectiva en algunos sectores de bajos salarios, de tal suerte que se ha convertido en un instrumento de cobertura mucho más amplia. Esto ha ido evolucionando por lo que la Organización Internacional del Trabajo, conocido por sus siglas OIT, ha establecido disposiciones en diversos convenios. Dentro de existe el convenio sobre los métodos para la fijación de lo que son los salarios mínimos, y dispone que los países deben establecer salarios mínimos en industrias o partes de la industria en los que no exista un régimen eficaz de fijación de salario por medios de contratos colectivos, otros sistemas, y en los que los salarios sean excepcionalmente bajos. También establecieron en el Convenio sobre la Fijación de Salarios Mínimos de 1970 que obliga a los Estados miembros a dar protección a todos los grupos asalariados cuyas condiciones de empleo estén apropiadas o hagan apropiada la aplicación del sistema de salarios mínimos. En el eje central de convenios se inscribe que los principios de la celebración de consultas exhaustivas con los interlocutores sociales. Es decir, cuando se ha definido un salario mínimo, es importante indicar de manera específica qué componentes del salario podrán contabilizarse a efecto de ir calculando la cuantía mínima. ¿Cuáles serán las condiciones bajo las cuales se admitirá un pago en especie y el valor máximo de esta parte del pago? ¿Cuál será la forma de cálculo del salario mínimo para los trabajadores remunerados a destajo, es decir, por unidad de mano de obra realizada, y si las tasas mínimas corresponden a una tarifa horaria o lo que se conoce como una de índole mensual? Aquí en nuestro país, de acuerdo a lo establecido por lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establece que no obstante que existe una comisión de salarios mínimos que posee una designación de autoridad laboral en términos de lo que dispone lo que es el artículo 523, fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo. También es cierto que sus determinantes derivan del trabajo
y análisis de resultados de las unidades administrativas, así como de los órganos que las integran. También ahí quedan incluidos las negociaciones entre los que son los sectores obrero, patronal y gubernamental, dentro de las cuales cada parte actúa en igualdad de circunstancias y en defensa de los intereses particulares de cada grupo social que representan. Luego entonces el Estado de Derecho previsto en lo que es la Constitución de 1917 ha ido evolucionando a un Estado social de derecho en el que no solo la autoridad vincula a lo que son los gobernantes, sino también a otras instancias sociales que no gozan de autoridad administrativa, pero cuyas acciones siempre van a trascender a la esfera jurídica de los gobernados. También esta Secretaría establece un procedimiento de fijación salarial. En este procedimiento se observan puntualmente lo que son las reglas que contienen tanto lo que son los artículos 570 y 571 de la Ley Federal del Trabajo, en los que se dispone que por lo que respecta a la fijación de lo que son los salarios mínimos para los trabajadores y patrones, podrán presentar ante lo que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en un término que no debe vencer el último día de noviembre los estudios económicos que crean necesarios para que el Consejo de Representantes de la propia Comisión Nacional los considere en dichos procedimientos. Luego entonces, lo que es la dirección técnica debe presentar a consideración al Consejo de Representantes a más tardar el día último del mes de noviembre, el informe al que se refiere la fracción quinta del artículo 562 de la Ley Federal del Trabajo, el cual debe contener el movimiento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, así como los datos más significativos de la economía nacional, y asimismo debe elaborar un informe de las investigaciones y estudios presentadas por los trabajadores de los patrones. El Consejo de Representantes, después de que ha hecho un análisis del informe de la Dirección Técnica y el estudio que han presentado por parte de los trabajadores y patrones, va a dictar el día o durante lo que es el mes de diciembre, antes del día hábil último del mes, una resolución en la que fije lo que son los salarios mínimos de